La historia humana moderna ha sido definida por la llegada del liberalismo y con él el surgimiento del Estado-nación y la caída de las monarquías del antiguo régimen. En Occidente se ha desarrollado todo un proceso filosófico para definir lo que sería el Estado-nación y darle lógica pues, a este proceso de formación. La nación y el ciudadano, que es una construcción pues, de la nación, no deja de ser como ya dije, una construcción abstracta e imaginaria que está en constante pues, adaptación y movimiento. Y el nacionalismo vendría a ser el resultado natural dentro de un Estado-nación. Primero, el nacionalismo es una ideología que propone la nación como el eje central de la vida política y económica, teniendo en cuenta pues, teorías marxistas o teorías económicas que sostienen que la forma en que se desarrolla la sociedad es directamente un reflejo, ¿no? de cómo funciona la economía. Podríamos agregar que el nacionalismo propone como eje central a la nación de la vida política, económica y social. El nacionalismo es un discurso o una imagen que utiliza los contenidos significativos dentro de cada nación. Es importante mencionar que la nación puede tener dos sentidos. En uno equivale a cultura o al pueblo y en un segundo equivale a un reino o a un estado soberano. Aquí me detendré un poco para explicar pues, qué significa esto. La nación que equivale a cultura o a pueblo podría ser o funcionar como ejemplo pues, la Alemania nazi, ¿no? El estado era construido por una cultura, un pueblo, que sería la raza aria. En el caso de la nación como un estado soberano, un reino, pues podría ser el mismo México, ¿no? en el que coexisten diferentes etnias o pueblos que se ponen de acuerdo para funcionar como una sociedad. Tanto nacionalismo como nación son conceptos que van de la mano, por lo que es necesario definir el concepto de nación. Y esas son las definiciones básicas con las que pues, tengo que intentar desarrollar un punto. La nación, según la definición del analista, politólogo e historiador Fernando Vizcaíno Guerra, de la UNAM, se entiende como un grupo de personas unidos por el lugar de origen y las características como la lengua, la religión, las costumbres o la historia. Por lo que he aprendido pues, buscando definiciones es que todas tienen un ligero anacronismo, podríamos decirlo, ¿no? Al momento de leerlas te das cuenta de que dejan factores afuera o meten otros que quizás ya no funcionan dentro de una explicación en un mundo globalizado. De igual forma es necesario definir el concepto de globalización pues, con el que voy a estar trabajando y usaré algunas de las definiciones dadas por la Real Academia de la Lengua Española. Primero, pues nos menciona que la globalización es una extensión del ámbito propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional. También lo describe como una difusión de modos, valores o tendencias que fomentan la uniformidad de gustos y costumbres. Debemos entender, pues, en este caso, que la globalización funciona como ideología y no solamente como un fenómeno. Por ejemplo, ayer el maestro Kach y la maestra Patti mencionaban que la globalización existe desde que se navega en el Mediterráneo, desde que existen tratos comerciales, ¿no? En este caso, pues no aplicaría exactamente eso, ya que la estamos viendo como una ideología y no como un fenómeno. Bueno, las promesas de la globalización. Estas promesas las saqué de la página de las Naciones Unidas, de la página española de las Naciones Unidas, podríamos decirlo. La globalización nos plantea un mundo sin fronteras, donde el motor principal de esta ideología es el progreso humano, también la igualdad y la justicia. Una ideología que según las Naciones Unidas, como les decía, que según las Naciones Unidas y gracias a los avances tecnológicos y a la integración económica, ha logrado reducir la pobreza drásticamente en países como China o Vietnam. Afirmación de las Naciones Unidas que, claro, deberíamos matizarla y tomarla con cuidado.
Hay otros autores, como Sayak Valencia, que sostienen que la globalización tiene como fin crear una conciencia social acrítica e hiperconsumista, que se escuda pues bajo el discurso que tenemos aquí: igualdad, progreso, justicia y bienestar. La globalización y el nuevo nacionalismo, o sí deberíamos llamarlo nuevo, porque en teoría leí varios autores que sostenían que terminada la Segunda Guerra Mundial se creía que los nacionalismos no iban a volver a existir, que sería el fin de este periodo de guerras y de conflictos y que se daría paso a un periodo de integración de todos los países, de paz, de igualdad y todo eso, pero pues ya vimos que no es cierto. La globalización y el nuevo nacionalismo son ideologías que en sus planteamientos son contrarias. Por un lado, la globalización nos habla de un mundo sin fronteras y en respuesta, el nacionalismo o nuevo nacionalismo busca aumentar el control de las mismas. La globalización nos promete bienestar como un resultado del libre mercado, mientras que las nuevas corrientes nacionalistas buscan que el Estado regule el mercado y la producción dentro de la nación. Cabe resaltar que, como ya dije, estoy hablando de un nacionalismo adaptado a las necesidades del siglo XXI. Y también debo decir que si bien la globalización es un fenómeno con muchos antecedentes, es durante el presente siglo que podemos hablar de él como una realidad palpable. Bueno, la migración es uno de los temas más polémicos que ambas ideologías pues tratan y tienen una postura definida. Por un lado, la globalización, la migración es un fenómeno natural, fruto de los avances tecnológicos y que sirve para enriquecer las culturas de cada país. Para el nacionalismo, la migración es un problema, primero que nada porque significa un rompimiento con la idea del ciudadano establecida y significa un peligro para la cultura propia y en casos una violación a la soberanía nacional. Según datos de la doctora Ariadna Esteves López de la UNAM, 200 millones de personas actualmente viven fuera del país en el que nacieron. Y citando a la misma autora, y abro comillas, los migrantes transforman la sociedad de origen y las receptoras. Por un lado, y las receptoras, tanto en el ámbito económico y social como en el político y cultural, con repercusiones más allá de las fronteras nacionales. Estos migrantes llevan consigo su religión, sus tradiciones y su lengua. Y ya cierro las comillas. La migración, pues, cuestiona el discurso tradicional nacional y del ciudadano. Y al mismo tiempo lleva consigo nuevos retos a los gobiernos en turno. Esto, yo creo que no se debe tomar ninguna de las posturas, tanto globalistas como nacionalistas, como correctas. Creo que es más bien una cuestión de matizar y de cuestionar ambas ideologías. Primero, si bien la migración es un fenómeno natural y todos podemos estar de acuerdo con eso, ha surgido una nueva clase de migración, fruto de la globalización. Para esta no existe un nombre específico, o si existe lo desconozco, pero es una consecuencia de, como dije en la definición de globalización, de la difusión de modos propia pues, de la ideología. Esto lo digo porque pues, el modelo que propone la globalización para ser feliz es inalcanzable en muchos países, ¿no? Por ejemplo, africanos, latinoamericanos, asiáticos, no puedes, o te dan la sensación de que no lograrás ser feliz si no tienes acceso a ciertos servicios, a cierto nivel económico, a cierta educación. Y por otro lado, para cuestionar un poco estos nuevos movimientos nacionalistas, mantener la idea de que el ciudadano es un título del que solamente se es digno cuando se cumple con ciertas características culturales o étnicas, no solo es una equivocación estúpida, sino también lo es peligrosa. Bueno, Eric Hobsbawm nos habla de que el nacionalismo es una construcción de arriba hacia abajo, refiriéndose a las élites y las clases populares.
Es necesario analizar la visión pues, de ambos lados para comprender este fenómeno. Según el político y escritor canadiense Michael Ignatieff, existe un distanciamiento entre las clases populares y las élites en la forma de vivir el fenómeno de la globalización, y se ve reflejado en el aumento de gobiernos de derecha o extrema derecha, generalmente nacionalistas en gran parte del mundo. Estos movimientos nuevos se han caracterizado por tener un discurso políticamente incorrecto, ¿no? A pesar de ser abiertamente xenófobos y racistas, han sabido llegar a un electorado que busca retomar el control que se ha perdido, o que ellos dicen que se ha perdido. Bueno, estos nuevos políticos, por ejemplo, Donald Trump o este señor Abascal en España, pues han entrado abruptamente en el panorama político y no provienen de una tradición política definida, ni son aliados de las élites políticas ya establecidas. Por ejemplo, son rumores, ¿verdad? Pero dicen que la forma en la que Trump quiso ser presidente es porque en una cena Obama hizo un chiste de que él nunca iba a ser presidente o algo por el estilo, y decidió entrar a la política. En el caso de Abascal en España, también lo que pasó con él es que dice que él iba a ser pescador, pero al ver la situación de España, que se caía a pedazos, ¿no?, con los comunistas, con los LGBTs, con las feministas, decidió entrar a la política. Algo cuestionable. Las élites mantienen un discurso en favor de la globalización, de ahí que los grandes medios de comunicación, el cine o las redes sociales hagan promoción y defiendan las premisas de esta ideología. De esta misma alianza es que estos nuevos políticos no sean del agrado de la élite, que no son del agrado de la élite, pues ya como dije, provienen de una tradición no definida. Yo creo que el asunto principal de este problema, de este surgimiento de nacionalismos y movimientos de extrema derecha, pues es la autodeterminación o la soberanía. La autodeterminación o soberanía es el derecho que históricamente y filosóficamente se le ha otorgado a las naciones, libertad de decidir sus propias leyes, sus formas de gobierno, su forma de producir y sus valores éticos y morales. No es coincidencia que dentro del discurso nacionalista norteamericano, francés, húngaro, brasileño o británico, hablen de recuperar el control perdido sobre las fronteras, sobre la economía o la migración. La cuestión de la soberanía de las naciones dentro del mundo globalizado debe de repensarse o en todo caso reafirmarse. El abandono de numerosos tratados internacionales recae en la misma razón, la pérdida de autonomía frente a otras naciones. Pasó algo curioso en estas semanas, ¿no?, que se firmó una ley del trabajo aquí en México, en la que obviamente se firmó para que pudiéramos entrar al nuevo Tratado de Libre Comercio. Lo que pasa que ese tratado está escrito desde los ojos norteamericanos, ¿no? Prácticamente se nos está imponiendo la forma en la que ellos trabajan, en la que ellos producen, en la que ellos pues se desarrollan laboralmente, a nosotros, un pueblo culturalmente distinto. Y volviendo un poco con Ignatieff, sostiene que existe una ruptura entre las élites y las clases populares en torno al tema de la globalización. Sin duda existe un gran sector de la población descontento con los resultados de la globalización, de ahí que tanto como Trump o el Brexit hayan tenido el apoyo popular. Eso es innegable. La mayoría de la clase obrera norteamericana pues votó por Donald Trump. Por un lado, Trump centró su discurso a la clase trabajadora estadounidense con promesa que a los ojos del trabajador vendrían a solucionar sus problemas, como por ejemplo cerrar la frontera a los inmigrantes que les robaban los empleos, traer de vuelta a las empresas que abandonaron Estados Unidos,
y abandonar los tratados comerciales y pactos que tanto daño le hacían a su país y a los trabajadores de su país. En cuanto pues, al Brexit, la cuestión era recuperar la soberanía nacional. Como ya les mencionaba, el problema es de la soberanía. La cuestión era recuperar, ay Dios, la cuestión era recuperar pues, el control de sus fronteras, de sus regulaciones migratorias, que en ese caso dependían directamente de la Unión Europea. Bueno, ambas ideologías han sido adaptadas o adoptadas por la izquierda y la derecha. La izquierda ha adoptado pues, el discurso en pro de la globalización y todo lo que conlleva, mientras que la derecha ha adoptado las nuevas ideas nacionalistas, aunque obviamente existen sus excepciones y sus mezclas raras. Bueno, esta paradoja, investigando, pues se me vino a la mente, ¿no? Para mí resulta paradójico que a pesar de que las políticas nacionalistas de derecha, así como las políticas globalistas de izquierda, luchan contra lo que en el fondo podría identificarse como el neoliberalismo o un capitalismo salvaje, y al mismo tiempo ambas mantienen posturas que no proponen un sistema distinto al ya establecido. La derecha nacionalista en su discurso se opone a la globalización fruto del capitalismo y la modernidad, pero al mismo tiempo apuesta por mantener el statu quo del sistema. Mientras que la izquierda globalista ataca constantemente al sistema neoliberal, pero adopta el discurso de la globalización. Ambas ideologías parten del mismo problema, pero ninguna parece ser consciente de la paradoja. Bueno, lo verdaderamente alarmante es que el mismo Michael Ignatieff sostiene que el surgimiento de estas ideologías son el futuro, ¿no? Para él, las dos serán el futuro de la política y se centrará en torno a ellas, tanto la globalización como este nuevo nacionalismo. El problema es que está resurgiendo el nacionalismo étnico, ¿no? O sea, los que ven a la nación justificada como un pueblo con ciertas características, y el problema del otro lado es que las promesas de la globalización han fallado y parece que seguirán fallando. Y yo creo que no deberíamos aplicar la dicotomía de bien y mal, ¿no? Sino ver que detrás de ambas existe la posibilidad de un futuro poco alentador. O sea, las dos no parecen solucionar nada. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, para Manuel. Bueno, de hecho para los dos, pero ahorita para Manuel. Bueno, creo que en los tiempos de conflictos bélicos era más sencillo detectar qué fuentes o de qué fuentes emanaban el nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues sale ahí el Capitán América dándole un golpe a Hitler, ¿no? O incluso más atrás en las novelas de Ignacio Manuel Altamirano y todo el romanticismo mexicano que abonaba una especie de nacionalismo mexicano, ¿no? Yo quería preguntarte si has detectado fuentes de ese nacionalismo, qué discursos o qué elementos hacen reforzar un nacionalismo pues en general. Yo de repente veo que en las redes sociales salen artículos que dicen las 20 cosas que hacen los jaliscienses, ¿no? O, si no haces estas cosas no eres jalisciense, ¿no? Tonterías así que, bueno… yo quería preguntarte eso, si habías visto algún determinante de estos discursos. Bueno, por lo que leí, el nacionalismo repite el mismo discurso, ¿no? O sea, recuperar el control perdido por estos tratados internacionales. En parte creo que tienen razón, ¿no? O sea, ya… Por ejemplo, lo que pasó con el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, que las leyes que se firmó el gobierno mexicano pues responden a las necesidades de los Estados Unidos, de Canadá y no a las propias. Creo que en parte se entiende por esa pérdida de lo que
tradicionalmente era el derecho a decidir. Leí un artículo en el que mencionaba que lo que siempre están repitiendo es el recuperar el control de la economía, de las fronteras y de decidir quién es digno de ser aceptado como ciudadano en la nación. Y ahí entraría, no sé si te respondí. Pues supongo que mayormente los políticos, ¿no? Ujú.